Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es lunes, estamos a 19 del mes de abril del año 2021. Contamos con todos ustedes para hacer de este espacio la sobremesa. Así es que compartiremos todas las informaciones con ustedes y compartiremos todas las cosas interesantes que usted pueda entender que acontecieron en los últimos momentos en el país y el mundo. Compartir con ustedes este espacio es decirle que también ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros. Solamente tienen que llamarnos y decirnos qué ustedes quieren tratar o tratar los temas de interés de la comunidad, del país y también algunos temas internacionales. Este mes de abril es el mes donde recordamos a los periodistas, el mes donde recordamos a los comunicadores que son locutores y entonces compartir con ellos todas las experiencias y todo lo que hemos vivido. Por eso en este mes de abril también compartimos la historia, los acontecimientos históricos que han marcado desarrollo, progreso, que han marcado lucha por la libertad, lucha por la independencia, lucha por el desarrollo del país. En este mes compartimos todos estos con todos ustedes. Por eso compartir en este mes, en el día de hoy, este espacio con todos ustedes es para nosotros de suma importancia. Y queremos que lo compartamos, ¿verdad? En varios aspectos. En el día de ayer se estuvo celebrando un encuentro del campamento de las organizaciones feministas que están apostadas en el campamento frente al Palacio Nacional. Y entonces ayer se estaba haciendo un balance de lo que fue el mes, ha sido el mes de este campamento, de solicitar, de pedir que sea incluido en el Código Procesal Penal el asunto de las 3 causales. Y bueno, en ese campamento muchas experiencias, muchas escuelas, muchas cosas que hemos visto y que hemos tenido que compartir con todos ustedes y que hemos compartido con todos ustedes y que esperamos pues seguir compartiendo. Nos decíamos que muchas cosas se dicen que ha habido en este campamento, muchos logros, porque la gente dice, bueno, las 3 causales, la penalización del aborto, siempre ha sido una constante y un reclamo y para mucha gente moral, y entonces se venía haciendo de diferentes formas y por eso en el país, en el mundo se ha estado reclamando esta lucha contra el aborto. Se dice que es un crimen, entonces por eso dicen que la lucha por la vida, la lucha por la penalización del aborto. Entonces otros dicen que es asuntos de derechos de la mujer, de derechos que se tienen que ver y se tienen que vivir para compartir las situaciones que se han dado. Y la historia está llena, recoge muchas cosas muchos elementos de estos que nosotros podríamos decir hay que convertirlo en esas cosas que para muchos de nosotros, para todos nosotros, viene siendo algo que hay que manejar, que hay que valorar, que hay que tomar en cuenta, porque la situación sigue siendo preocupante y la preocupación nuestra se sigue viendo, se sigue valorando y se sigue chequeando, revisando, en revisión permanente, constante. Y por eso no hemos visto que la situación de las causales, que la situación de la situación de la penalización del aborto, la situación del Código Procesal Penal sigue penando, sigue tomando cuerpo, sigue
poniendo en contradicción, sigue dividiendo el pensamiento, y son elementos que tenemos que ver y que valorar. Por eso, dentro de esos elementos, nosotros somos de los que decimos que la situación tiene que enmarcarse, caminar por otro rumbo, por el rumbo de la justicia, por el rumbo de hacer apreciaciones científicas, por el rumbo de hacer uso del razonamiento para ver cómo se va a manejar ese tipo de situaciones. En la mañana de hoy, una de esas feministas que está en el campamento y que fijó posición el día de ayer y que nos hace un balance de lo que fue la celebración de la asamblea en el día de ayer, de los grupos feministas, y donde se dio esta evaluación. Que para nosotros entendemos que tiene mucha mucha porque se ve que los grupos no son loquitos viejos que están ahí reclamando, luchando. Tienen ya un mes, dicen que han tenido varios logros, los recogieron en un spot que hemos visto, pero vamos a ver si Máster, tenemos las imágenes de la señora que está ahí, Lilian Linick, quien estuvo el día de hoy en un programa matutino, del programa matutino del día, y estuvo planteando cuáles fueron los logros que desde el campamento y cuál es la posición, hacia dónde se enrumba entonces la lucha por la despenalización del aborto en sus tres causales. La señora pues nos explica todo este conocimiento. Vamos a oírla. Cuando lo que va a nacer no tiene posibilidad de vivir, o cuando una mujer o una niña ha sido violada o ha sido forzada en un proceso de un incesto, y que definitivamente, como ya lo ha dicho Naciones Unidas, se convierte en un acto de tortura, porque un embarazo forzado en una condición como esa es tortura, pero no lo dice Gindalina Tatén, lo dicen los organismos de los cuales formo parte, y también porque se le está cayendo el discurso de decir Naciones Unidas como si fuesen extraterrestres, porque le hemos explicado a la gente que las Naciones Unidas son los estados y que quienes firman esos compromisos son los presidentes de los estados, que se reúnen una vez al año en septiembre en Nueva York y asumen las convenciones de Naciones Unidas y las firman como países, y en los demás órganos de Naciones Unidas quienes van son representantes de los estados a asumir esos compromisos. Entonces también ese discurso de que la gente de Naciones Unidas es gente que está en contra del país, también se lo hemos desmontado, porque hemos evidenciado que la gente de Naciones Unidas son los funcionarios y las funcionarias públicas de los estados. ¿Qué le espera la causa, Gindalina? Por otra parte, nos queda evidenciar cómo la clase política nacional sigue jugando el juego de pactar con sectores de poder sobre la base de los derechos de las mujeres. En otro momento les había salido más o menos bien. No habían tenido una reacción ciudadana al nivel que han tenido ahora. Ahora van a tener que darse cuenta que los derechos de las mujeres no son tema de negociación política, son derechos. Y que la Constitución Nacional dice que la principal obligación jurídica de un Estado es garantizar derechos. Y que cuando le escogemos para que garanticen nuestros derechos, no los derechos de un grupo que quiere imponerse sobre el sentido común, sobre la lógica universal que plantea que solamente 5 países de nuestra área, y que son precisamente los que sus niveles y sus indicadores de salud, económicos y de cualquier tipo, están en peor estado, son los únicos que mantienen
la penalización total del aborto. Sabes que Porque no hay consenso y porque nos imponemos frente a una situación. Nosotros también queremos un código, pero queremos un código que rescate y valore los derechos de las mujeres. No es posible pensar que un código es moderno, como se dice, que queremos un código moderno y actualizado, penalizando a las mujeres. Y en ese sentido, nosotras tenemos un plan de seguir evidenciando a la ciudadanía cómo la clase política traiciona a las mujeres cuando decide que un código siga penalizándolas en cualquier circunstancia. Vamos a estar frente al Congreso, vamos a estar en el campamento, vamos a estar en todos los pueblos y provincias del país, como estamos, ya van 16 campamentos provinciales que se hacen. Vamos a continuar en eso y vamos a fortalecerlo. Cada vez más gente se une. Esto no debería ser un tema de popularidad. Los temas de derechos no son un tema de popularidad, son un tema de derechos. Pero si la clase política está necesitando que le evidenciemos cómo la ciudadanía está cada vez más consciente del juego que significa, por una parte, hablar de derechos y por otra parte, pactar con sectores antiderechos para negarle a las mujeres su condición de personas, vamos a estar ahí siempre. Termino con lo que inicié. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Que nosotros queremos reiterar que el informe disidente sea considerado. Hay un informe disidente que incluye las causales. Nos gustaría que el Congreso las considere. Y luego, si resulta que no pasa, que siguen conculcando los derechos de las mujeres y siguen colocándonos en situación de ser ciudadanas de segunda categoría, entonces recurrimos al Poder Ejecutivo para que, mirando la situación, entienda que si queremos realmente una legislación a favor de las personas, no puede haber un código que penalice a las mujeres en las circunstancias en las que ya hemos explicado. muchas gracias. Bueno, ahí está el campamento, ya ha hecho sus evaluaciones. Mientras tanto, estaba dando respuesta a lo que fue, dicen que concluyó ya la lectura del proyecto de Código Penal, de Código Procesal Penal. Y en esa lectura de ese informe que fue llevado por la Comisión de Justicia, que estuvo discutiendo y analizando el Código Procesal Penal, que ha estado discutiendo desde hace varios años ese tema y que ahora está en el tapete, dice Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que concluyó este jueves con la lectura del informe del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, el cual está entre los temas de más trascendencia en el país. Dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tal y como lo establecen los reglamentos del órgano legislativo, luego de concluida la lectura del proyecto de Código Procesal Penal, procedió a autorizar el conocimiento del informe disidente presentado por los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio. Estos dos presentaron una disidencia sobre ese informe. Entonces, ellos dicen que ese informe disidente es precisamente ese proyecto, ese informe que sometió la Comisión de Justicia, donde aquí sí se establecen las tres causales. Entonces, por eso yo están como disidentes en ese proceso. Esa es una de las maneras, de la forma de cómo responder, cómo dar respuesta a muchos reclamos, a muchas que se hay. Dice que este Código Procesal Penal tiene varios años que se está discutiendo en el Congreso y en el país,
y que desde el 2010 pues se vienen haciendo, y desde antes, ¿verdad? En el 2010 se planteó la reforma, entonces se ha planteado el nuevo código, muchas garantías, un código garantista, un código procesal penal que sea garantista, donde se han establecido algunas cosas que se fueron retomadas, pero entonces está en discusión este proyecto de ley del Código Procesal Penal. ¿Hacia dónde se conduce esto? Ya lo planteaban las feministas. Ellas esperan que este informe disidente sea retomado en el Pleno. Dice Alfredo Pacheco que a partir del próximo martes se va a entrar en discusión. Ya se fue leído el Código Procesal Penal, y entonces dice aquí que el próximo martes explicó que entrará a los debates con la intención de que todo el que tenga alguna observación lo haga. Eso dice el presidente del hemiciclo de diputados, o de la Cámara de Diputados. En ese sentido, indicó que la comisión coordinadora va a definir la metodología que se utilizará para que todo el que tenga algunas propuestas sobre el proyecto la presente. Dice que el informe disidente presentado por los diputados José Horacio Rodríguez y Juan Vilorio expresa su posición con las causales. O sea, que ese código sí expresa esa posición con las causales. Esto está en debate, se va a continuar en el debate. Las mujeres dicen que todavía les queda resistencia, que van a resistir, que van a continuar la lucha, tanto en el Palacio, en el Congreso y también en todo el país. Ya dice que va a convocar celebraciones de campamento, se va a expandir el campamento en todo el país, en todas las provincias del país. Por eso, esa fue una de las conclusiones a que arribaron ayer en el encuentro del campamento y de las organizaciones y asociaciones que componen y dirigen este campamento ubicado frente al Palacio Nacional. Por eso, en este caso, el asunto de las tres causales, la lucha por el Código Procesal Penal, la lucha entonces por la despenalización del aborto en esas tres causales, sigue tomando cuerpo, sigue avanzando, y la mayoría entonces del pueblo sigue en esta actitud donde el Código Procesal Penal entonces sigue en debate, sigue ahí, veremos. Ya se plantea, una de las lecturas que da es que la comisión, en su inmensa mayoría, está planteando que se saque el código, las tres causales, esa discusión de las tres causales, para discutir en una ley aparte, y que entonces se apruebe el proyecto del Código Procesal Penal sin esa decisión, sin contemplar entonces esa lucha de la despenalización del aborto en esas tres causales. Así anda esta situación. Hay respaldo, mucho respaldo, lo expresaba la señora aquí, Lilian, y entonces ese respaldo realmente se dice que la inmensa mayoría de la población, de la sociedad, que dicen que hay que despenalizar el aborto, que hablan de esa despenalización y que hablan también de que esté contemplada dentro del Código Procesal Penal, que se contemple, que ese proceso, ese código no puede, ese Código Procesal Penal no puede ser aprobado sin contemplar esa decisión de que violenta los derechos de las mujeres, que violenta el derecho a la decisión de usted tener la posibilidad de vivir, de seguir la vida, de defender la vida, a la autodefensa de la vida. Entonces
no puede estar penalizada, la autodefensa no puede estar penalizada, y por eso entonces que habla de este tipo de situaciones. Esperamos que toda la sociedad haga una reflexión profunda sobre este tema, sobre esta situación, que valore entonces los derechos, si se violentan los derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales, como como los derechos humanos, como es el derecho a la vida, pero que también como es el derecho a la autodefensa de la vida, y cuando hay estos niveles de peligrosidad, qué actitud y qué decisión debe tomar la persona, el individuo. Dice que no es que la despenalización no es que le quiten el derecho a que usted, si usted quiere disponer de su vida, y en vez de que lo haga. Y ya lo han hecho mucha gente. Yo conozco casos. Una vecina mía pues murió. Los médicos decían que no podía tener hijos por su condición de salud, y nada, ya decidieron tener el hijo, tanto ella como el esposo, y bueno, murieron los dos. Así es, ni tuvo el hijo y ella murió también. Entonces yo he visto ese nivel de condiciones, yo he visto ese tipo de situaciones. Por eso creo que las situaciones que tanto en el país como en el mundo se dan, deben ser profundamente analizadas, deben contemplarse todas las necesidades y todas las cosas que haya que contemplar, para poder tener un razonamiento más lógico, y entonces ver por qué decisión se autoaniquila, ¿verdad? O se suicida, se suicida con esa violación, con ese derecho, con esa decisión. Si usted quiere seguir viviendo sin hijos, ¿verdad? Entonces ya es una vida que hay que mantenerla, o si usted entonces corre riesgo, se arriesga, y si, bueno, se arriesga y se autoaniquila. Esas son las condiciones que se dan, que hay que analizar. Por eso entonces es un tema tan controversial. Por eso decía que es un tema fundamental y de mayor discusión en estos momentos, en todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida, la defensa, la autodefensa de la vida, la defensa también a los derechos fundamentales, civiles. Hay un derecho a nacer, hay un derecho también a vivir. Y si está en riesgo la vida, no se sabe cuál es la situación, pero sí vemos que hay que profundizar, avanzar, tener todos los elementos y las causas debidas, y usted entonces decidir por eso, pero que sea su decisión, la decisión de usted, y que no se lo esté penalizando ese tipo de situaciones que se dan en el país, en el mundo. Por eso esperamos que vayamos a ver qué hacemos en este nivel de situaciones, en estas condiciones. Así es. Bueno, tenemos también otro tema importante que se está debatiendo, y el asunto de la nueva dirección de la Cámara de Cuentas. Y la gente se pregunta qué va a hacer la población, qué va a hacer la humanidad, qué va a hacer el país en ese estado de situación, si vamos a enfrentar directamente lo que es este estado de impunidad y corrupción que desde hace años, muchos años, desde la vida democrática y desde también la dictadura, que se vienen haciendo en el país, el apoderamiento, el enriquecimiento ilícito, la acumulación originaria del capital. Hemos visto todo este tipo de situaciones con el asunto de la impunidad y la corrupción. Y hemos visto que, bueno, los instrumentos, los elementos que comprenden estos instrumentos y los instrumentos que utilizamos y que usamos para eso, son instrumentos que siempre han estado, como dice la gente, de ese lado. Nunca han valorado el crecimiento del pueblo, el desarrollo de la población, nunca han valorado estos niveles de situaciones. Y
Y nosotros tenemos un representante en esta ciudad de Santiago, el señor Mario, quien es miembro de la Cámara de Cuentas. Dicen que es el único abogado del país, el único abogado que conforman esa Cámara de Cuentas. Y entonces una de las preguntas era que si vamos a continuar con los cuentos y que si, bueno, la gente dice, hay muchas cosas que se adhieron en esa pasada, y todas las cámaras de cuentas han estado al servicio de lo que diga una clase política que está en el poder, en el gobierno. Entonces no tienen autodeterminación, no tienen, entonces la auditoría la mandan, y entonces la hacen. Bueno, de la palabra que decían era el asunto del maquillaje, que hay muchas auditorías maquilladas, que se maquillaban las auditorías de todas las instituciones del Estado, porque esto lo enviaba un mensaje. Entonces por eso hablamos de impunidad y por eso la lucha. Entonces Mario es el fruto de todas esas luchas contra la impunidad, contra la corrupción, y entonces Mario es hoy el único abogado de la Cámara de Cuentas, y ahí está ese miembro de la nueva Cámara de Cuentas. Vamos a escucharlo para que veamos la posición de Mario. Donde toda la población podrá tener acceso a lo que requiere este órgano, que en primer lugar debe hablar de transparencia. Y nosotros hablábamos en nuestra presentación también de que el orden comienza por casa. No podemos dar lo que no tenemos si este órgano no tiene transparencia, no tiene un método eficaz de aplicar la ley y los correctivos. Tiene un problema, y entonces es lo que primero vamos a trabajar, que es la organización interna y los problemas que puedan evidenciarse de las auditorías. A tiempo completo, sin horario y sin día, para primero hacer el levantamiento de todo lo que implica la institución y echarle manos a la obra. En esta semana vamos a sostener reuniones con diferentes organismos estatales. Dentro de un rato tenemos a Carlos Pimentel, que va para alinear la institución con las compras y contrataciones, asimismo con la Procuraduría, con ética gubernamental, de tal suerte que podamos alinearnos a un estándar de eficiencia y de transparencia en todos los órganos. La Cámara de Cuentas en este caso tiene que hacer el servicio de la auditoría forense, y si no se han realizado, pues entonces estas deben ejecutarse y darle cumplimiento no solamente a la ley, sino al requerimiento de la autoridad competente, que en este caso es la Procuraduría General de la República. Pero la palabra maquillaje, de que se maquillaban auditorías, su opinión. Muy lamentable que desde un órgano que está llamado a velar por las cuentas públicas se pueda hablar de maquillar. Y ahora, como tenemos una nueva Cámara de Cuentas, sabemos que entre los integrantes no hay ningún maquillista. Lo prudente en este momento sería que estas auditorías fueran auxiliadas con un personal calificado y que sea contratado mediante un servicio especial. Un cambio de visión importante que se ha adoptado desde el Congreso Nacional, porque hasta ahora era a la inversa, es decir, siempre eran más abogados que contables, y si hay algo que hace la Cámara de Cuentas es contar, y que un abogado pueda asistirles en cuanto a velar por el cumplimiento de la norma, pero que a la hora de sacar los números, obviamente los abogados no son los más eficientes, sino que los contables, los auditores, son los que deben llevar esa línea, esa acción. ¿Y la hoja? El reclamo contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Desde el 4%, los haitises, Loma Miranda, la lucha contra la reforma fiscal, desde las organizaciones como Santiago Somos Todos, Fundación Masada, Impunidad Cero, Enciende la Luz, Fundación Masada, Masada, Revolución Moral, Marcha Verde, Plaza de la Bandera. Desde todos esos
escenarios venimos reclamando por 10 años el fin de la corrupción, el fin de la impunidad, un Estado de Derecho, un régimen de consecuencias, que los políticos hayan coincidido con nuestro antiguo reclamo de fin de la corrupción y la impunidad, es una coincidencia que más bien lo pone a ellos a coincidir con nosotros y no a nosotros con ellos. Obviamente que si un político coincide con nuestro discurso, nosotros lo que podemos es celebrarlo y simpatizar con esa posición. Ha expresado, porque lo ha expresado, no solamente en Marcha Verde, que caminamos y marchamos todo el país durante 2 años, sino cuando vimos la exposición, no sé ni cómo decir, que esa explosión de Plaza de la Bandera, donde la juventud se incorporó a un clamor que habíamos tenido durante tantos años, pero que no se había concitado la simpatía de la juventud. Es decir, que nosotros coincidimos en el sentimiento mayoritario de los dominicanos. Mire, La imagen implica el diagnóstico y tomar los correctivos del lugar, y en eso nos vamos a embarcar. Ya empezamos a coordinar y desde hoy vamos a empezar a trabajar activamente en ese sentido. Dado que usted se... Aquí veamos a Mario. Él es el nuevo miembro de la Cámara de Cuentas, el único abogado de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas que fue recién electo. Plantea que ya hicieron su primera reunión, que ya plantearon la manera, la forma de cómo van a actuar, cómo van a trabajar en todo lo que tiene que ver con el asunto de las cámaras de cuentas. Él sé que todavía no le han dicho cuáles son sus funciones, pero sí está en que, bueno, hay que ver cómo van a mantenerse niveles de funciones y cuál es la situación y cómo van a trabajar. Ya decía que están preparados, que tienen un compromiso con la nación, con el país, que también tienen un compromiso con el gobierno, ¿verdad? Con el presidente de la República, para hacer entonces un trabajo diferente, distinto, que esto garantice parar un poco lo que tiene que ver con la corrupción y la impunidad. Muchos elementos que tenemos que valorar en todos estos niveles en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, de todos esos elementos hay que ver cómo va a desempeñarse la Cámara de Cuentas. Mucha gente dice hasta ahora, en el aspecto del compromiso que hiciera Luis Abinader con el país, se está haciendo, se está cumpliendo. El aspecto de la Procuradora General de la República, la Procuraduría, el aspecto de las altas cortes, y ya vemos entonces la Cámara de Cuentas, entonces el Consejo Superior Electoral, vimos también entonces la que tiene que ver con la Junta Central Electoral, y estos son los órganos garantistas de que podamos decir que hay un poco de la justicia, que vamos a mejorar un poco la justicia, que vamos a tener un respiro en el sentido de que no se van a seguir cometiendo atropellos, que no se van a seguir haciendo las cosas que desde el Estado, muchos abusos de poder que desde el Estado se hacen. Ya dice Mario que se está planteando que el encuentro con las diferentes instituciones y que se va a iniciar con el asunto de compras y contrataciones. Ahí está Carlos, ¿verdad? Entonces, Carlos Pimentel. Y vamos a ver entonces cuál es el planteamiento. Ya nosotros aquí en este espacio lo hemos visto, lo hemos planteado, lo hemos puesto en varias ocasiones a Carlos Pimentel, que es el de compras y contrataciones, y también tiene una propuesta de ver cómo el Estado se va saneando un poco. Y mucha gente dice, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Dónde están todas esas cosas que nosotros pudiéramos decir
que vamos a descansar en estos estados, en estos gobiernos que han manejado, estas tres fuerzas políticas que han manejado el país. Se dice que este viene de una estructura conformada con nueva visión, pero sí vemos que ya hay muchos reclamos, y esos reclamos están fundamentados, están basados precisamente en esos elementos de que la población espera que haya un poquito más de transparencia y que, bueno, se solucionen y que tengan más garantía, que haya aquí en el país un mejor sistema educativo con más inversión en educación, de manera que esa inversión también se garantice y que creamos la conciencia necesaria para hacer y mejorar la calidad de la educación y la formación, que tengamos aquí en el país un sistema de salud que sea más garantista de derechos, que realmente el Estado sea la garantía de que todos los ciudadanos que nazcan en el país van a estar ya supeditados o van a tener garantía de que van a tener la salud que necesiten en determinado momento. Para allá hay que mirar, por ahí hay que conducirse. Esas son de las cosas que esperamos que se conduzcan y que se avance en ese sentido, en ese orden. Para allá tenemos que ver, para allá tenemos que mirar, hay que esperar que se den estos niveles de situaciones y que la situación que tenemos, que vivimos en el país, se mejore y que tengamos entonces más plenitud y podamos decir que vamos a desarrollar más el país porque tenemos más tranquilidad y tenemos más precisamente orden en ese sentido. Vamos a ver entonces, vamos a hacer la pausa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, que trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Bretón Comercial, el colchón que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Bretón Comercial, ubicado en la carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Y gracias también a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es un producto del grupo Superalba, ubicado en la carretera Overal número 5 del municipio de Licey. Don Pollo, el producto premium del grupo Superalba. Así es que esperamos que todos ustedes pues consuman estos productos, porque aquí está la garantía de salud, la garantía de higiene, la garantía de la calidad, de la alimentación de todos estos productos que son del grupo Superalba. Vamos a la pausa y venimos con más en este su espacio Turno Libre. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad.
necesitas de servicios jurídicos, visita la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Somos una firma de abogados integrada por expertos profesionales, especialistas en las diferentes áreas jurídicas, como representación de casos penales, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles, vehículos y procedimientos constitucionales tales como amparos, procesos administrativos, partición de bienes, divorcios y una gran variedad de servicios. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 62, casi esquina Calle del Sol. Puede contactarnos a los teléfonos 809-906-8141 y 809-582-1881. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Nuestros conocimientos al servicio de tu seguridad jurídica. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. De regreso con usted en este su espacio Turno Libre. Bueno, las organizaciones sociales se han estado reuniendo y hay convocatoria a las calles, a ir a las calles de nuevo por reclamo de varias situaciones que se están viviendo en el país, al aumento de los precios, todas estas situaciones entonces ha generado los combustibles, los precios de los artículos agrícolas, todas estas situaciones son de las cosas que, bueno, tienen al país en una situación. Y la coalición de organizaciones del Cibao ha estado planteando, ha estado anunciando varias actividades y anunció un paro para el próximo miércoles 28 de abril, el día de la intervención norteamericana. Y también vimos que Marcha Verde estuvo analizando y ha estado planteando que va a hacer varias protestas. Dentro de esas protestas están la protesta de los campesinos por las tierras del CEA en Barahona, está también la lucha en Cuance por el asunto de la presa de Cola, y otras luchas más en el asunto de medioambiental, que tiene que ver medioambiental y el asunto de la producción de los campesinos y campesinas. Entonces vamos a ver más ahí las imágenes de Guadalupe. Nos habla de cuáles derechos de manera cuál han sido violentados por ustedes. En este momento, cuando hablamos que la mayoría de las personas que producen los alimentos, por ejemplo la tierra, no tienen derecho a la misma, ahí hay una violación de derecho, porque la tierra tiene que ser para el que la trabaja, tiene que ser para los agricultores familiares. Cuando hablamos de que no se está brindando un servicio de educación de calidad, igualmente de salud de calidad para todas las personas, hay también violación de derechos. Cuando se está planteando que se privatice el agua, que se concesione el agua a sectores privados, estamos violando el derecho humano al agua, que es una decisión a nivel internacional de la cual la República Dominicana es signatario. Cuando en el Congreso de la República no se aprueba un proyecto de ley de vivienda digna para garantizar vivienda a los que no tienen ese derecho aún garantizado, estamos hablando de violación de derechos. Por eso se requiere que en la sociedad dominicana las fuerzas políticas representadas en el Ejecutivo, en el Congreso, en las alcaldías, asuman un enfoque de políticas públicas que garanticen esos derechos. Y eso se hace con inversión pública en el presupuesto general del Estado y con marcos legales que garanticen transparencia, participación, institucionalidad y derechos. El gobierno fracasó. ¡Para la calle vamos todos! El gobierno fracasó. ¡Para la calle vamos todos!
gobierno fracasó. A la calle vamos todos. El gobierno fracasó. Ahí veamos en estas imágenes la posición de las organizaciones sociales, populares, Marcha Verde, de todas las organizaciones campesinas. La coalición de organizaciones del Cibao también estuvo ahí presente y desde aquí anunció varias actividades que van para las calles y fue respaldada precisamente por varias organizaciones de esta coalición de Santiago. Ya se está anunciando que va a haber paro entonces, tanto en Licey al medio, la parte baja de Moca, protestas en Moca, protestas en San Francisco de Macorís. Entonces esta lucha es precisamente por asuntos de reivindicaciones locales y también por el asunto de las alzas de los precios en diferentes partes del país. Vamos a ver las imágenes, Máster. Buenos días, en el día de hoy estamos frente al Congreso Nacional, anunciándole al país, anunciándole al municipio de Licey del Medio y la parte baja de Moca, que para el día 28 de abril estaremos en las calles exigiéndole al gobierno la construcción de 4 puentes derrumbados en nuestra comunidad, de 4 comunidades que están colapsadas, que sus puentes colapsaron. Entonces estamos haciendo el llamado de que el gobierno central pase por esa comunidad, de darle respuesta a un problema de un sistema cloacal que tengamos en el municipio de Licey del Medio también, que estamos prácticamente huérfanos de autoridades. Entonces le hacemos el llamado desde aquí, desde el Congreso, que por favor vayan a nuestra comunidad a buscarle solución a los problemas. Da lástima que nuestras comunidades todavía no estén en desarrollo por el abandono que tiene lo que es el gobierno central, que pensábamos que era un cambio total, pero veamos que algo al revés. Entonces le hacemos el llamado de aquí, de que vayan a nuestras comunidades a buscarle solución, porque el 28 de abril nuestras comunidades van a estar paralizadas exigiéndole al gobierno de que vaya a buscarle solución al problema. La provincia de Payá y el municipio de Moca estará apoyando la huelga del día 28 que se está organizando en Licey y en la parte baja de Moca. Y además ese día tanto las comunidades como los barrios del municipio de Moca se estarán movilizando y exigiéndole al gobierno las reivindicaciones que le hace falta a esa provincia Espaillá, como son la carretera Moca-Gaspar Hernández, la construcción de los 3 puentes incomunicados de San Francisco abajo, una planta de aguas negras residuales para el municipio, ya que tiene 25 años que no funciona y por el alto costo de la vida y el aumento abusivo de los combustibles. El 28 de abril estaremos en la calle luchando y exigiendo nuestros derechos, como nos lo permite la Constitución Dominicana. Veamos cómo está la situación. Ya vemos, ya hablábamos nosotros de esta situación que se está generando, que se inicia en el Cibao, los pueblos del Cibao, las organizaciones están anunciando que van para las calles, que hay muchos reclamos, que no es verdad que el asunto de los combustibles se está haciendo como se dice la ley, que esa ley tiene que ser revisada y que estos fueron planteamientos que hiciera el gobierno cuando estaba el otro gobierno, el asunto de la revisión de la ley, que se ha anunciado que hay, bueno, que hay fórmulas, que no, lo que pasa es que se cobra mucho impuesto y que se graba mucho este rubro que es fundamental para el desenvolvimiento y desarrollo y que prácticamente es quien puede paralizar o puede dinamizar la economía. Entonces, en ese sentido, es que los reclamos de estas organizaciones, ya esto va para largo porque hay protestas, como decíamos, en diferentes partes del país. En Cuance, por el asunto de la presa de Cola, está la lucha de los campesinos de esta zona. Y entonces esa lucha de los campesinos se ha dinamizado y va a San Juan y va también a Barahona, la zona sur. Y aquí en el Cibao también se está dando la lucha contra la explotación en Cotuí. Tenemos un grupo de encadenados en Cotuí. Tenemos entonces situaciones que se siguen
generando esto puede traer algunas protestas en todo el país que le puede traer muchas dificultades para dinamizar la economía realmente y que puede también dar al traste con que este gobierno tenga que buscar la manera de cómo tener un poquito más de paz para poder trabajar, porque se da la situación también a lo interno de su partido. Hay muchas situaciones difíciles. Vamos a ver más de las imágenes que tenemos ahí, la siguiente imagen que habla de los campesinos de Cuance y su lucha contra la presa de Cola. Para que Barrigol penetre a nuestras comunidades. En ese sentido, queremos hacerle llamado y decirle a su futuro que no invente más con un pueblo. Ya este pueblo está hastiado, ya no soporta más. Sobre un supuesto acuerdo de promesa de retirarse con el padre Pancho y nosotros como movimiento, se comprometieron con retirarse. Y miren, un ejemplo más de la mentira, del incumplimiento. Y por esa razón queremos que el país sepa que no se gasten el tiempo de invertir en ese subfuturo que no es más que un depredador igual que Barrigol. Y a Barrigol que sepa que aquí no hay hombre y muere como ellos han hecho en otros países del mundo. Este campo donde estamos ahora, que es Cuance, La Cuava, Serrayés, entre otras comunidades, está empantalonada y hacerle entender que no somos uno más del mundo que han utilizado. No más chantaje, no más mentira, no más promesas. Que sepan que a partir de hoy, entonces si quieren guerra, guerra van a tener, porque ya no aguantamos más. Esa calle que está ahí, lamentablemente no va a llegar a su destino porque ya no empantalonamos como debe de hacer. En ese sentido, queremos decirle al pueblo que se empodere, que ya aquí no hay indios. Hace muchos años que los indios ya no están, lamentablemente sabemos qué pasó. Y por el famoso oro fue lo que pasó con los indios que desaparecieron de esta isla. Para nosotros no vamos a desaparecer. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí están los anuncios de huelga, están los anuncios de protesta, están el anuncio del empoderamiento de la población. La población tiene que empoderarse de todas estas situaciones que se viven en el país. Tiene que empoderarse porque si no, miren, este país lo venden, nos venden a todos nosotros, con todos nosotros adentro, además de eso, con todo lo que van a hacer en pocos tiempos. Entonces, esa situación el país no puede soportarla. Para lograr el equilibrio, para lograr el bienestar, estos partidos que ha dirigido el Estado, han manejado el Estado en base a esa situación, a favorecer a pequeños grupos, a grupos, e incluso de vender las playas, de vender las tierras, de todo se vende aquí, todo está en el mercado. Se ha dado una apertura a la geopolítica que ha generado y que sigue generando mucha preocupación en cada una de las situaciones que se viven en el país. Tenemos otra imagen, Máster, ahí. Vamos a ver la siguiente imagen para que, bueno, concluyamos ya el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, que me importa. Bueno, ahí estuvo este pequeño
Bueno, esta situación que se vive en Cuba, y estamos ya en Cuba con el asunto de la vacuna, la soberana, y contra el bloqueo. Y vimos también una disposición de Raúl Castro que salió ya de lo que tiene que ver del Partido Comunista de Cuba. Dio paso a otro para que asumiera la dirección del Partido Comunista Cubano. Mañana estaremos de nuevo con ustedes, compartiremos otro turno libre más. Pasen feliz resto de la tarde. Bye bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.